David Rojas, el fantasmólogo, presenta Historias de fantasmas. Historias de fantasmas no es únicamente un concepto más sobre fantasmas y casas embrujadas, sino una aventura inolvidable a través de lugares y eventos misteriosos e inexplicables que desafían el entendimiento humano. Presentados magistralmente por uno de los investigadores paranormales y sobrenaturales más prestigiados de México y Latinoamérica, David Rojas el fantasmólogo, pianista, conferencista, piloto aviador, productor, director y, por supuesto, fantasmólogo. David te explica en cada episodio sus experiencias aterradoras con brujas, fantasmas, milagros paranormales, aeropuertos encantados y mucho más. Así es que siéntate y prepárate para adentrarte al universo inexplicable, sobrenatural y escalofriante de Historias de Fantasmas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a su programa favorito, a su canal favorito, Historias de Fantasmas. Como siempre, ya se darán cuenta que intentamos tener un contenido lo más explícito, lo más real, lo más apegado a lo que sucede en el mundo, tanto en la época moderna, que podríamos decir que viene desde los años 20, 30, 40, 50, etcétera, y hasta ahora. Y justamente, como les prometí el programa pasado, vamos a tratar el tema de una niña fantasma que se aparece en el aeropuerto Benito Juárez del aeropuerto de la Ciudad de México. Es un programa muy especial para mí porque se empatan dos de mis grandes, se podría decir, pasiones, mis grandes logros que tuve en mi vida, que es uno, el ser el buscador de fantasmas, por ahora el número uno en México, y también mi carrera como capitán piloto aviador. A todos nos apasionan los aviones. He conocido pequeños desde que yo era muy chico. Me encantaba ir al aeropuerto, ver los aviones y decía, wow, todavía no puedo manejar una bicicleta o una moto y ya quiero manejar un avión, ¿no? O pilotar un avión. Pues bueno, ahora se conjuntaron todos estos temas y quisiera yo hacer un poquito de historia, como ustedes saben. No me gusta agarrar y presentar
así burdamente las evidencias en video, las evidencias en imágenes, sino que me gusta dar un background, un antecedente del posible, y estoy hablando del posible eh, detonante para que se apareciera una niña fantasma en las pistas, especialmente en la 23 izquierda del aeropuerto Benito Juárez. Pero empecemos con cómo se generó todo esto. Vamos a remontarnos a 1979, el 31 de octubre. Muchos de ustedes todavía no habían nacido y si se dan cuenta es lo que para muchos, sobre todo de habla inglesa, no sé, en el Reino Unido, en Estados Unidos, es lo que llaman el Halloween, 31 de octubre. Para nosotros, aunque muchos lo celebramos, no tiene nada de satánico, eso de que, ay, que el Halloween es satánico. Quítenselo a la cabeza, o sea, son los niños que salen a buscar dulces y punto, se acabó. Para nosotros, el 1 de noviembre, Día de Muertos, el 2 de noviembre, el Día de los Santos Inocentes, etcétera. Pero está todo junto, está todo hermanado. Y retomando, el 31 de octubre de 1979, la extinta compañía Western Airlines, había un vuelo, el 2605, que sale de la ciudad de Los Ángeles rumbo al aeropuerto Benito Juárez. Este vuelo, en algún momento yo lo tomé, porque iba seguido a Los Ángeles, tengo familia en Los Ángeles. Un saludo para allá, Marisa, Ana, Alex. Le llamaban el Night Owl, o sea, el búho nocturno, porque salía de Los Ángeles a la 1 de la mañana y llegaba a México aproximadamente a las 6 de la mañana. En este caso, el 2605 salió el 31 de octubre a la 1:40 de la madrugada y según el tiempo estimado llegaba a la Ciudad de México a las 5:50, eh, según los datos de los pilotos. Eh, Evidentemente muchas veces el tiempo fluctúa si tenemos el viento en contra o tenemos viento de cola. Hay veces que tiene uno viento de cola, como piloto, se los digo, eh, te va como aventando el viento. Todo en la aeronáutica se trata del viento, ¿no? O sea, uno despega en contra del viento y aterriza en contra del viento porque el viento es lo que proporciona la sustentación a las alas del avión. El 2605 sale a la 1:40 de la mañana, trae a cerca de 100 pasajeros, 90 y algo, y el vuelo es normal, digamos que no pasa nada. El capitán de la aeronave era un piloto de 53 años, el capitán Charlie Gilbert. Irónicamente, mi instructor de vuelo, cuando yo saqué mi licencia por allá por los 80, también a principios de los 80, el capitán que me enseñó a volar era el capitán Gilbert, justamente como el capitán que llevaba este vuelo de Western hacia la Ciudad de México, hacia el aeropuerto Benito Juárez. Bueno, todo fue chévere. El vuelo era muy popular, muy socorrido, digamos, porque era mucho más barato que los vuelos diurnos.
Entonces decía, no, pues mejor me ahorro una lana y me voy en el tecolote. Eso sí, obviamente tenías que estar en el aeropuerto una hora, 2 horas antes, no estaba tan, digamos, la seguridad tan comprimida y tan intensa como lo fue después del 11 de septiembre del ataque a las Torres Gemelas. Recordemos que estoy hablando de 1979. El avión era un Douglas, McDonnell Douglas DC-10, un avión de cabina ancha. Los aviones de cabina ancha son los que les llamamos de tal forma porque tenían una línea lateral de asientos del lado derecho, otra del lado izquierdo y había una central. Entonces cabía cualquier cantidad de personas, ¿no? Dentro de los de cabina ancha, de los que yo recuerdo, pues estaba el DC-10, el L-1011 de Lockheed, que era el 1011, que era muy similar al DC-10, pero tenía la turbina, era también de 3 turbinas, 2 laterales en la parte de atrás y una en la cola, pero era de la Lockheed, de la compañía Lockheed. Y pues evidentemente, ¿no? La reina de los cielos, que es el Boeing 747. Para mí es mi avión favorito y solo llegué a volar ese avión como observador. Nunca tuve la capacitación para llegar a volar un 747. Pero les sigo contando. El avión venía aproximándose a la Ciudad de México. El capitán Gilbert ya tenía experiencia, 26, 27 aterrizajes en la Ciudad de México, en Benito Juárez. Pero justamente en ese momento, la pista 23 izquierda estaba en reparación, pero hay 2 pistas. Bueno, hay 4 pistas en el Benito Juárez. No sé si todavía haya 4, creo que nada más hay 3 ahora, pero está la 23 izquierda, la 23 derecha, lo estamos viendo en la imagen ahorita, 26 left, 23 right, y la 05, que son transversales y que únicamente se usan cuando hay vientos cruzados, que es muy poco probable, y ahora lo usan mucho por ejemplo, los militares, etcétera, o incluso hasta los aviones privados. Entonces, el capitán Gilbert le dice a la torre, ya estoy a punto de aterrizar, me puede dar autorización, y la torre le dice, tenemos muy mal tiempo, pero tiene autorización para aterrizar en la pista 26R, o sea, la right, 23 derecha. Ahora, aquí es precisamente donde entra la dicotomía, donde entra el tema de por qué el piloto aterriza en la 23L que se estaba construyendo, que se estaba reencarpetando, más bien no estaba construyéndose, estaba remodelándose, y no en la 23R. Y es que la 23L, que es la left, tiene un sistema que se llama ILS, que quiere decir Instrument Landing System, sistema de aterrizaje por instrumentos. Entonces, en 4 ocasiones le dice el controlador del tráfico aéreo al capitán Gilbert que use el ILS de la 23L, o sea, la 23 left, para aproximarse al aeropuerto. Pero una vez que tenga las pistas, que son 2, a la vista, hace un procedimiento que nosotros en la aeronáutica conocemos como el side step, o sea, un pasito a un lado, ¿no? O sea, de
aproximas en donde tienes el ILS, el sistema de aproximación por instrumentos, y ya cuando lo tienes a la vista, haces un pasito a la derecha, porque te recuerdo, 4 ocasiones, aparte de que se mandaron memorándums a todo el mundo, pilotos y aerolíneas y qué sé yo, de que la izquierda estaba cerrada. Tenía 14 días reencarpetándose. Entonces tenía que pasarse al lado derecho, o sea, aproximar por la 23L, hacer el sidestep y aterrizar en la R, que es la right, derecho, y estaba libre. ¿Qué pasó? Para que se dé un accidente de tal magnitud, se tienen que dar muchos factores. Una, había muy mal tiempo, había nubes, una neblina muy, muy, muy cerrada en el aeropuerto Benito Juárez, y le pregunta el controlador de tráfico aéreo que si tiene las pistas a la vista. Y el capitán le dice, no, no las tengo a la vista. Ok, aproxime por la L, pero aterrice en la R, right, la del lado derecho. Dentro de los protocolos de aviación, nosotros tenemos un código que es cuando tú llegas a una altitud de 600 pies y no tienes a la vista la pista, tienes que hacer un go around. O sea, quiere decir que tienes que meterle el acelerador, dar una vuelta, ¿sí? Completamente una vuelta de 360 grados, ¿sí? 360 grados, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, según te indique la torre, y volver a intentar el aterrizaje. Y si no se despeja la pista, tienes que estar haciendo un patrón de espera antes de que te den la autorización para aterrizar. Pero el capitán Gilbert no lo hizo. Continuó, siguió, y le dice la torre, ¿tiene la pista a la vista? No le contestó nada. El copiloto le dice, Charlie, estamos en la pista equivocada. El capitán no le contesta. Y justamente cuando tocan la pista, porque se sigue de frente, entonces se dan cuenta que hay un obstáculo en el camino y le dice, Charlie, Charlie, tenemos un obstáculo en el camino. Entonces, evidentemente, meten los motores a fondo, tratan de rebasar esos obstáculos, trata de subir y había un camión de volteo en medio de la pista, justamente en medio. Levanta el vuelo el capitán Lindbergh, pero el camión le pega al tren de aterrizaje del lado derecho. Entonces se desprende el tren de aterrizaje y le pega al estabilizador horizontal de C-10, lo cual lo inhabilita. Entonces lo que hace el avión es que hace un banqueo hacia la derecha y tratan, aunque subió, son cuestiones de posiblemente de segundos, de metros. Si hubiera intentado levantar el vuelo a lo mejor 5 segundos antes o 20 metros atrás, hubiera librado, hubiera hecho el go around y hubiera aterrizado en la pista, pero no sucedió así. Hace el banqueo el avión y se estrella en contra de los hangares de Eastern Airlines. Fue una catástrofe, creo que de las más grandes que ha habido en el aeropuerto Benito Juárez. Es un aeropuerto súper seguro. Yo llegué a aterrizar ahí en la 23 izquierda, precisamente. Y es un aeropuerto muy seguro, pero
Aquí se conjuntaron varios detalles. Uno, creo que el factor principal fue el clima, ¿sí? El clima siempre ha sido a nosotros pilotos, ha sido como que el talón de Aquiles, ¿no? O sea, lo que causa la mayor de los accidentes. Otro, cansancio del piloto. Se hizo una investigación intensa y se hizo como que un antecedente de los últimas, uh, la última semana del comportamiento del Charlie, del capitán Gilbert, y él tenía un exceso de trabajo, tenía más de 24 horas sin dormir, con medicamentos para mantenerse alerta, tenía 250, 280 horas en un DC-10. La pista, que aunque los controladores le advirtieron, llega un momento en que el cerebro lo elimina y ya lo que quieres hacer es llegar, aterrizar, salir e irte a dormir, ¿no? Algo similar sucedió con un accidente que ya comentaremos más adelante, que es increíble, de dos 747 que chocaron en las Islas Canarias, mucho más adelante, dos 747 con 400 y tantas personas arriba, o sea, gente, un accidente de 1000 muertos, ¿no? Terrible, creo que el mayor de toda la historia. Pero regresemos, se conjuntaron varios factores, ¿no? Ahora, quise hacer toda esta narración porque todos los pilotos tenemos así como muy grabado el accidente del 2605 de Western. Hubo posteriormente un accidente de Mexicana de Aviación en Cerritos, California, etc. Pero en el Benito Juárez creo que ha sido el más fuerte. Ahora, um, las pistas están en operación, las pistas están operativas, las pistas se siguen usando y conozco cuando yo me separé un poquito de la vida de piloto y empecé a, a dedicarme más a mi estudio de grabación y también continué con algunas otras actividades. Ellos supieron que yo investigaba el fenómeno paranormal. Un amigo, el capitán Carlos Salinas, que trabajaba en la extinta Mexicana de Aviación, me comentó que los chicos que dan mantenimiento a las pistas, ahora evidentemente ya todo cambió, ¿no? O sea, ya eh, antes no había celulares, no había internet, no había nada. Ahora ya lo que es la seguridad en el aeropuerto es intensísima, muy seguros, de los aeropuertos más seguros de México, el Benito Juárez. Iba tomando en un camioncito, es como un camioncito donde van varios empleados y hacen como un check-up de la pista, bueno, de las pistas en video, y lo van documentando en, en sus cámaras, ¿no? Recordemos que en el 79 lo que era el wow era las cámaras Betamax. Luego salió una que también era wow, que era el VHS. Yo tuve de las dos, unos casetotes de este vuelo. Ahorita ya todo eso es material de museo. Y captaron unas imágenes, pero antes de llegar a ese tema, al tema de
cuando se aparece esta niña en la pista, justamente en la 23 izquierda, y yo presupongo que se trata de una niña que quedó perdida, el espíritu, en el accidente del 31 de octubre del 70. Y se sigue recreando y se sigue recreando y se sigue dando el mismo fenómeno. Pero mira, antes de que continuemos, hay un video que quiero darle el crédito a la persona que hizo la animación de las conversaciones que tuvieron los pilotos, sí, el piloto y copiloto, y incluso hasta el ingeniero de vuelo. Antes había 3 en cabina, y sobre todo en un avión tan grande, era el piloto, lo que llamamos el copiloto y el ingeniero de vuelo. Ahorita ya todos casi se vuelan con 2, el capitán y el comandante. La persona que hizo esta recreación es de cómo se estrelló el vuelo 2605 y la conversación que tuvieron justamente antes del accidente. Ojo, si eres sensible a audios o imágenes fuertes, corta tu transmisión durante un minuto más o menos, por favor. Vamos a escuchar la conversación de los pilotos del 2605 segundos antes de estrellarse en la 23 izquierda. Impresionante. Es impresionante. Yo como capitán piloto aviador que he estado en las cabinas de los aviones, todo va chévere, todo va perfecto. Y de repente en una fracción de segundo todo cambia. Todo cambia. Vamos a verlo de nuevo y vamos a escucharlo de nuevo. Pongan atención y de hecho lo tenemos subtitulado, ¿verdad, Sofi? Ok. Vamos a ver de nuevo este clip del accidente del 2605. Aún así, la transportación aérea es la forma y el medio más seguro de transportarte a cualquier parte del mundo. Yo creo por eso es tan impactante y tan escandaloso a nivel mediático el accidente de un avión, porque son muy escasos. Hay millones, millones de personas que se transportan por aeronaves y solo son muy pocos los accidentes que se dan en comparación a los accidentes en carretera y en otros medios. La niña fantasma del aeropuerto la considero tal porque cuando estos chicos están tomando video tienen que documentar
que están realmente haciendo un recorrido por las pistas. Evidentemente, en esos casos, cuando se hacen los reconocimientos de campo, de las pistas, mmm, cierran las pistas durante, se podría decir que minutos, no más de 1 hora, 2 horas posiblemente, y se desvían todos los aviones a la pista alterna, ¿no? Que es la 23R. Ahorita creo que la 23R ya tiene el ILS. Antes no había, en el 79 era nada más la izquierda, por eso todos queríamos aterrizar en la L, porque la R pues era más que nada como para el aterrizaje visual. Ahora, si se dan ustedes cuenta, vamos a ver cómo van tomando con una cámara Betamax y se ve una figurita justamente a un lado de la pista. No se dieron cuenta al momento de tomar el video, sino posteriormente que lo estaban calificando, que lo estaban viendo, se ve una figura de una niña. Y estoy hablándote de una niña de posiblemente por la estatura, no más de 8 o 9 años, posiblemente, y tú te vas a dar cuenta de que es una niña. No es un pilote ahí, no es un bote de basura. Aparte, la, el aeropuerto, las pistas e incluso el edificio es propiedad federal. Está prohibidísimo sacar video. Yo quise ir a sacar un video de una niña que al ratito te voy a contar. De una niña que se parece también en el estacionamiento del aeropuerto. Muy posiblemente se trate de la misma, o sea, otra, o qué sé yo. Pero, imposible. De hecho, supe, no sé si ustedes supieron de un artista famoso, no quiero decir nombres, tomándose fotos y video dentro del aeropuerto y lo agarraron y le quitaron la cámara, le quitaron el celular y le pusieron una multa de no sé qué tanto porque lo iban a meter al bote. Entonces, no se puede sacar video. Este video es confidencial y me lo pasó uno de los empleados del aeropuerto, lo cual le da muchísimo más credibilidad porque ves una niña al lado de la pista a las 3 de la mañana, en donde evidentemente no pudo haber sido una niña que se haya metido ahí a ver cómo aterrizan los aviones. Vamos a ver este video. Este video me impactó porque realmente es hasta ahora, la única evidencia de, del fantasma de la pista, ¿no? Ahora de la pista del aeropuerto. Ahora, mmm, yo estoy presuponiendo, ¿sí? Que se trata de la niña fantasma del 2605,
porque desde entonces no ha habido otro accidente así tan masivo, tan terrible en el aeropuerto Benito Juárez. Que yo recuerde, el último accidente grave que hubo aquí en México fue la del señor Mourinho en un Learjet, pero un avión mucho más pequeño, ejecutivo, que se estrelló por acá, por Palmas y Reforma, donde murió el segundo de a bordo, el secretario de Gobernación, cuando el presidente Calderón. Pero en el aeropuerto no ha habido otro, entonces um, quiero verlo de nuevo. Sí, Sofi, ¿me lo puedes poner de nuevo, por favor, para que la gente lo logre discernir y vea que realmente no se trata ahí de un bulto X, ¿no? Se ve una figura antropomorfa totalmente. En todos los aeropuertos existen lo que se llaman los cementerios de aviones. Y los cementerios de aviones son sitios en donde los aviones que cumplen ya unas ciertas horas de vuelo, como todo, como los autos, como las motos, como todo, ya llega una edad del avión en que lo tienen que jubilar, ya lo pasan a una zona, pero si los aviones nuevos necesitan una refacción que tenga, es como los, ¿cómo te puedo decir? Como los deshuesaderos de los coches, podríamos decirlo, ¿no? Que necesitan una refacción, un alerón, qué sé yo, algo, y lo pueden tomar de ahí, bueno, lo toman, entonces lo empiezan a tomar las refacciones para ponérselos a los aviones que están en operación en ese momento. Y justamente en otra ocasión, más o menos a la misma hora, están tomando videos, fotos, los de mantenimiento, es muy estricto, les repito, no se puede meter nadie a las zonas del aeropuerto, es zona federal, y si te pescan ahí, puedes tener problemas muy graves. Vamos a ver ahora eh, el video, un video que tenemos en donde se ven los aviones, para que sea un día más o menos, y luego vamos a ver que hay una niña parada justamente en la puerta, obviamente, ya, eh, digamos, quitada del fuselaje del avión. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver el video que me dieron también esta misma persona de mantenimiento, en donde se ve una niña, pero clarísimo, la niña parada en una de las puertas de un avión estrellado, en el cementerio de aviones. Es una zona que está relativamente cerca, será un par de kilómetros de donde está el aeropuerto.
En un momento les explico. Aquí vemos un efecto que se llama el efecto de relieve. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve una figura de una niña, pero es tridimensional. Si no fuera tridimensional, no nos diera este relieve, que es lo que le da la autenticidad a la imagen. Yo, antes de presentar algo, tengo que verificar que sea auténtico. Si no es auténtico, se los presento, pero les digo, esto es chafa. No es auténtico, pero esto es totalmente comprobado que es auténtico. Vamos a ver de nuevo el video. Estatura, pero si se dan cuenta, se alcanza a ver los ojos e incluso la boca. ¿Ok? O sea, no puede ser que se haya metido una niña a merodear. Ahora, esto es muy importante. Si se dan cuenta, todo lo que son las superficies naranjas y las superficies verdes y azules, grises, es la temperatura del avión. Cuando hace mucho calor, la imagen se torna naranja o roja. Y cuando hace frío, se torna verde o azul o gris. Si se dan cuenta, el fuselaje está naranja, quiere decir que hay partes calientes, partes frías, pero la niña no se ve naranja, no tiene ningún tipo de color cálido, sino que se ve totalmente fría. O sea, es una niña fantasma que evidentemente está muerta. Vamos a verla de nuevo, nada más para redundar que es una proyección, un espectro, en este caso se llaman espectros. Es un espectro tridimensional en donde se ve la cabeza, se ve el cuerpo está un poco, bueno, no se ve con tanta relevancia, pero la cara sí. Esto es posiblemente por la cámara, es posiblemente porque la cara tenga más proyección, digamos, tridimensional y no tanto como el cuerpo, pero de que está ahí y no hay vuelta de hoja. Pues bueno, estas son las dos evidencias grandes que tengo sobre la niña fantasma del aeropuerto. Eh, Según me cuenta el capitán Salinas, cuando le mostré esto, me dijo que él en una ocasión tuvo, es una anécdota rapidísima, se los voy a contar, antes de entrar a la etapa, al bloque número 2, que es de preguntas y respuestas. Vayan preparando sus preguntas y sus respuestas porque va a ser muy rápido. Creo que ya me colgué demasiado, pero es interesante todo lo que les mostré. Me decía que el capitán Salinas, a veces que llevaba, él volaba el equipo 727 de Boeing. Era un avión que creo que ya está fuera de circulación. Ahorita ya está el 737, el 767, incluso el 777, que por cierto a mi primo, sí, mi primo que trabaja en Boeing, precisamente en Los Ángeles, me mandó esta taza. Miren, es un avión 787. Como sabe que soy fanático de los aviones, aquí es donde estoy tomando café. Salud. Y justamente él cuando volaba el 727 en Mexicana, ya no existe Mexicana, eh, dice que a veces llegaba en la madrugada, salía del aeropuerto, de la terminal, antes habían
la terminal nacional e internacional. No había la 1 y la 2. Era la nacional e internacional, llegaba a alguna de las dos. Y luego tenías que salías del estacionamiento y tenías que hacer una vuelta en U para incorporarte al viaducto o al circuito interior. Y me dice que justamente cuando uno daba la vuelta en esa U, había una niña en un triciclo. De hecho, en una ocasión venía él cansado del viaje, da la vuelta y ve la niña enfrente en un triciclo a las, qué sé yo, 3:30, 4 de la mañana. E incluso hasta dio el volantazo y se estrelló con el camellón. Y cuando volteé a ver dónde estaba la niña no había nada, en ningún lado. De esto, evidentemente, como les decía, muchas de las evidencias de encuentros con fantasmas no se, no se pueden grabar, no tienes cámara a la mano, y mucho menos, no sé, en esas épocas. Ahora, si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto se los voy a contestar si está dentro de mi conocimiento. Se los respondo, y si no, se los investigo y lo vemos el próximo programa. Acuérdense que todos los miércoles son miércoles de fantasmas. Es un segmento muy gustado por nuestros amigos, que es en donde ponemos los videos que nos manda el público y les doy mi opinión. Este es un video de una cámara de seguridad en donde es un poco bajo en calidad porque es un monitor de computadora y con una cámara, me imagino que con algún celular, tomaron uh, el video del monitor. Entonces, pero es muy interesante, ¿eh? Yo creo que este es un caso verdaderamente fuerte y yo le doy una palomita. Creo que sí es real. Vamos a verlo. Mira, sí. Si puedes quitar mis recuadros aquí. Salió de la nada. A ver, ahí. Mira, sí. Sí, se ve bien machito. Ahí va. Ahí va. Salió de la nada. A ver, ahí. Se ve nada más la cabeza, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que luego dicen, oye, pues sí, qué casualidad que se ve de repente cómo se acercan al lugar en donde aparece el fantasma. No, pero no es eso, es una cámara fija en un estacionamiento, un lugar, y de repente el celular el que está tomando es el que acerca la cámara justamente en donde se aparece el fantasma. Vamos a verlo de nuevo. Este le damos un 10 porque sí se ve. Fue enviado. Mira, sí. Sí, se ve bien machito. Ahí va. Ahí va. Salió de la nada. A ver, Mira, sí. Sí, se ve bien machito. Ahí va. Ahí va. Salió de la nada. A ver, ahí. Se me hizo extremadamente extraño y le damos un 10 a este video a nuestro amigo anónimo y vamos a pasarles otro, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a pasarles otro video. ¿El del perro? Sí, ese está muy bueno. Ese me lo mandó creo que me lo mandó mi compadre Matus.
Alejandro Matus, que es entusiasta del programa. Alex, saludos. Y vean, este también es muy interesante. Lo mandó Bran Vázquez, pero fíjense ustedes cómo se ve ahí. Una figura y de repente, miren, ahí al final toma una forma de una figura como si fuera una persona, o sea, es antropomorfo. Y si se dieron cuenta, hay un perro que voltea y sale corriendo. Miren, ahí se ve perfectamente bien. Miren, ahí está el perrito, voltea al callejón y sale, pero disparado. Y ahí se ve la figura, es una sombra, y después se convierte en un ser antropomorfo. Yo tengo un video muy similar y yo tomé con un celular antes de hacer un experimento con una ouija. Es muy interesante y justamente esa sombra que se ve como una cabeza y se ve el cuerpo es lo que sale. También le doy un 10. Esto es totalmente real. Aquí no se ve que se haya hecho con Photoshop o con algún tipo de cosas de esos extraños, ¿no? Ahora, el comportamiento del perro es muy importante también verlo, ¿sí? Y ver cómo se transforma esa sombra en una persona, ¿no? Un espíritu, ¿no? Ahora, esto se da mucho donde hay muertes violentas, posiblemente si se dan cuenta se parecen como un callejón, no me dieron mayores detalles en dónde sucedió, pero muchas veces en este tipo de lugares, callejones, etcétera, pues hay asaltos, hay secuestros, hay muertos, qué sé yo. Vamos a verlo de nuevo, Sofía. Me gustó mucho este video. Miren el perro, voltea y corre. Ahora, esos que ven ustedes como cosas que pasan así como de luces, miren, ahí se ve cómo se va convirtiendo en una figura antropomorfa. Ahí se ve mucho más claro. De hecho, se ve la postura que tiene este fantasma, se ve muy similar al de la niña del aeropuerto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, vamos a verlo de nuevo y van a dar cuenta de que esos como luces que pasan, ahí dicen que son orbes, que son cuestiones eléctricas, energéticas que hacen lo que se forme esta figura fantasmal. Ahí viene, miren, ahí va. Aquí se ve clarísimo, ¿sí? Es una figura humana o lo que fue en algún momento humano, ¿sí? Lo cual Bran Vázquez es una excelente evidencia. Les decía, esos orbes dicen que los estudiosos decimos, más bien, que son cargas energéticas y electricidad, que es lo que hace que se manifieste un fantasma. Hay ocasiones en que, pues, son mosquitos que van pasando y con el night vision, la visión nocturna de la cámara, se logran ver así como luminosos, ¿no? Pero bueno, estos son los dos videos del público. Mándenos sus videos, fotos, audios, lo que tengan, y con mucho gusto los vamos a pasar al aire, ¿ok? Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Les agradezco desde el fondo de mi corazón, ¿sí? Díganos qué les gustó, díganos qué no les gustó. Si hablo demasiado, díganme, no es tanto, concéntrate en los fantasmas. Lo puedo hacer, pero creo que es más ameno tener un background, un antecedente de todo lo que sucedió antes y por qué se aparece el fantasma. Yo soy David Rojas y este es tu programa, Historias de Fantasmas.